Empezamos la clase del día de hoy. Bienvenidos a nuestras capacitaciones de los sábados, tituladas Interpretando los símbolos de la app de microcorrientes de Healy. Esta es nuestra cuarta clase. ¡Empezamos! Bien, en las clases pasadas hemos visto principalmente los programas que conforman lo que es la aplicación del programa de Gold. Energy. El subprograma Energy, como su nombre lo indica, contiene frecuencias en microcorrientes donde su función es la de aportar un extra de energía. Las microcorrientes en sí mismas generan un aporte extra de energía a las células. Este programa que pertenece al programa de Gold Cycle, ya vimos a estas alturas lo que es el Pure, lo que es Care, Balance, Bane, Relax, pero nos falta ver lo que es Energy y Release. En esta clase vamos a ver qué son estos programas, cuáles son sus acciones, qué es lo que va a hacer o realizan estos programas que contienen estos símbolos. Este símbolo específicamente es un símbolo que no está muy difundido en los programas de Healy en general, en la parte de microcorriente. Solamente algunos programas lo contienen. Específicamente este programa de Energy, su símbolo nos da la siguiente idea. La idea de aporte. Símbolo. Aporte e incremento. Este símbolo, si se dan cuenta, y lo vamos correlacionando con las clases pasadas, esta idea que tenemos con este símbolo nos refiere a una cara, a una cabeza, viéndola prácticamente de perfil. Esos puntitos que ustedes ven arriba, prácticamente estaremos hablando de que es el cabello, como si fuera un punk, ¿sí me explico? O sea, como los tenían los punks. Pero tiene su razón de ser. Hay ciertas características que son especiales de este programa. Veamos cuáles son. El símbolo que conforma este subprograma nos indica que el aporte de energía es externo y sobre los sentidos sensoriales en nuestra cabeza. Miren, esta parte es importante comprenderla. ¿O por qué le ponemos, o por qué la denominé aporte e incremento esta simbología? Si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a ver muy repetido este otro símbolo, que ustedes están viendo aquí. No es el mismo. ¿Sí me explico? Son muy parecidos, muy similares y a veces nos podemos confundir. Ambos tienen la simbología de aportar beneficios al sistema sensorial, a la parte de lo que es la extremidad superior de la cabeza. Solamente que el que estamos viendo ahorita de Energy, tiene una pequeña característica que el otro símbolo no tiene. Y si se dan cuenta, está esa característica afuera del círculo. Y es precisamente esta pequeña lengüetilla. ¿Sí? O sea, lo que están viendo aquí es una pequeña lengüetilla. ¿Esto qué me habla? Y si se dan cuenta, el flujo de donde empieza la lengüetilla hacia arriba de la cabeza, me habla de que es aporte extra, pero externo. ¿Sí me explico? O sea, de situaciones que nosotros podemos aportarle a nuestro sistema sensorial para poder tener un efecto sobre la extremidad superior, que en este caso es la cabeza y el cerebro. Estas características, cuando me puse a estudiar lo que representan y cómo están asociadas unas con otras, nos aporta la información del efecto que la terapia de microcorrientes van a generar sobre el cuerpo, específicamente en este caso de la cabeza. Por eso decimos, es un aporte extra, como si estuviéramos tomando algo de afuera, pero que va a incrementar ciertas sensaciones o va a tener un efecto sobre los procesos tanto cerebrales como de los sentidos. Cuando nosotros tenemos
los 5 sentidos en orden, en armonía, generan ciertas sensaciones y esas sensaciones van a generar o van a estimular la producción de lo que son ciertas hormonas. Eso me va a permitir a mí comprender el efecto que va a tener este programa sobre nosotros. Vamos a entenderlo. Vamos a ver qué tipo de sensaciones son las que generan, en este caso, el programa de Energy. Vamos a ver. La sensación de estar en tus 5 sentidos genera una sensación de bienestar pleno, lo que facilita experimentar una sensación de felicidad o de alegría, donde un cóctel de varias hormonas de la felicidad estarán circulando por nuestra sangre. Cada una de las hormonas de la felicidad tiene una función diferente. Por ejemplo, la dopamina aumenta la frecuencia y presión cardíaca, estimula y regula la atención, el sueño y la actividad motora. Otra hormona de la felicidad es la oxitocina u hormona del amor. Los efectos de esta hormona de la felicidad se pueden observar en la disminución de la tensión arterial y el ritmo cardíaco, mejora la cicatrización, reduce la tensión muscular y aumenta el umbral del dolor. Otra de las hormonas de la felicidad que podemos generar por estar en plenitud es la serotonina. La serotonina es la hormona responsable de encontrar el equilibrio emocional. Otras de sus funciones son controlar la temperatura corporal y el apetito. Por último, están las endorfinas. Las endorfinas son pequeñas proteínas que tienen una estructura química muy parecida a la morfina, pero en este caso se producen de forma natural. Se liberan en áreas del cerebro que están en el centro del dolor. Además, suele aparecer cuando haces ejercicio. Por ejemplo, lo notarás en la sensación de energía y entusiasmo que se experimenta al terminar un maratón, conquistar un objetivo o realizar un sueño. Tener un alto nivel de endorfinas es beneficioso porque pueden inhibir el dolor y también potencian la unión social. En cambio, la ausencia o deficiencia del estado de plenitud o energía puede producir estados de depresión y desequilibrio emocional. Cuando nosotros estamos en una condición de estar presentes dentro de lo que es la técnica del coach, se le llama también el estar en punto cero, es decir, en el momento, ni en el futuro ni en el pasado, sino en el aquí y en el ahora. Ese en el aquí y en el ahora se logra cuando nosotros tenemos nuestros 5 sentidos en armonía, cuando estoy consciente y presente de lo que estoy viviendo. Si estoy ahorita hablando con ustedes y estoy consciente de eso, entonces tengo mejor concentración y capacidad de expresar. Y ustedes igual, si están en el aquí y en el ahora y no están atendiendo teléfono o llamadas telefónicas o distrayéndose con ruidos, están aprendiendo. Y así, o sea, el ser humano tiene esa capacidad, pero que la ha perdido porque estamos, como decíamos en algún momento, bombardeados de muchísima información por todos lados. El cerebro recibe información de todos lados, pues incluso información que nosotros no estamos conscientes. Bueno, ese tipo de situaciones generan un desgaste y un estrés inconsciente. Ese estrés inconsciente puede generar también la incapacidad para poder procesar ciertos estímulos o ciertos procesos propios del cuerpo. Por ejemplo, todo lo que es el sistema nervioso autónomo hace cosas que nosotros ni idea tenemos conciencia de que está realizando. Muchas veces nuestra respiración, nuestro estado de alerta, etcétera, está determinado en cierto nivel que nosotros no estamos conscientes de ello. Pero aunado a que nosotros tenemos un estilo de vida demasiado cargado o tenemos un estilo de vida donde nuestra capacidad de descanso es muy mala, entonces es normal que nos sintamos cansados y no estemos en el aquí y en el ahora. Eso, el programa de Healy en este aspecto de Energy nos permite volver a tener ese shot de energía como si estuviéramos tomándonos un cafecito. ¿Sí me explico? Lo que hace la cafeína de mantenernos alerta, en este caso, el proceso o el equipo de Healy en su programa y su programa Energy nos puede aportar ese estado de estar presentes y alertas, conscientes.
Esto, como lo comentábamos ahorita en la diapositiva, hace que el sistema se sienta bien, se sienta en bienestar. Y eso genera una sensación hormonal de diversas clases. Como vimos, puede producir la dopamina, el cortisol, etcétera. Todo ese tipo de hormonas que me van a permitir poder realizar mis eventos o mis actividades cotidianas. Este programa de Energy no solamente me va a permitir sentirme alerta y sentirme bien, sino también me va a aportar, como ya lo hemos visto, en sí mismo todas las terapias de microcorrientes me van a aportar un extra de energía a las células, las cuales las células las van a almacenar ese aporte energético en las mitocondrias para que éstas hagan sus funciones. Eso es lo que se ha demostrado en ratones de laboratorio. Bueno, y la mayoría de nosotros lo hemos experimentado. Nos ponemos cualquier programa en microcorrientes y nuestro estado energético y de resistencia y se incrementa. Bueno, Energy en específico hace ese efecto, pero repito, sobre todo lo vamos a estar utilizando cuando requerimos estar alertas, cuando requerimos sentirnos bien y sentirnos contentos. Porque no voy a estar alerta pero nervioso, como lo puede hacer, o ansioso, como lo puede generar la cafeína. Es una sensación totalmente diferente. No se recomienda utilizar este programa durante la noche, a menos que vayamos a tener una actividad durante la noche que nos exija estar alertas. Pero si yo me pongo este programa como plan de mi tratamiento personal y lo pongo ya tarde noche, lo único que va a generar es que puede ser que me cueste mucho trabajo dormir, ¿sale? Porque me va a aportar esa sensación de estar en estado del aquí y en el ahora, pero aparte me va a aportar energía extra. Y eso es lo que a veces este tipo de programas hay que evitar cuando tenemos, ya son altas horas de la noche, por favor. Bueno, ¿qué otra cosa o en qué otro programa nosotros podemos ver este icono? Vamos a ver. Armonía Bioenergética 1. Como su nombre lo indica, el propósito de este programa es mantener en equilibrio y armonía el sistema bioenergético. Los subprogramas de este programa nos dan la pauta para comprender la acción o efecto que tendrán las frecuencias en microcorrientes sobre algún órgano o sistema específico. En este caso, el subprograma circulación estimulará la armonía sobre el sistema circulatorio de la cabeza y el cerebro. Esta acción la podemos determinar por el símbolo contenido en este subprograma. El sistema circulatorio es la vía más importante para transferir oxígeno al cerebro y a su vez transferir los neurotransmisores y hormonas a diversas partes del cuerpo. Así, podemos concluir que este programa puede ser un complemento perfecto cuando queremos optimizar las funciones de memoria, de aprendizaje, de neurotransmisores, de irrigación sanguínea y aporte de nutrientes al cerebro, entre muchos otros aspectos relacionados. Bien, por eso les he comentado en clases anteriores, el correlacionar lo que es el programa junto con sus subprogramas y el icono me va a dar la información de qué va a hacer específicamente este subprograma. El programa de circulación también lo podemos encontrar en lo que es el programa de ciclo profundo H, pero tiene otro icono, pero el nombre es el mismo. Sin embargo, tanto el programa de circulación que vemos con este icono en este programa, junto con el de circulación de ciclo profundo H, son acciones diferentes. Por eso repito, siempre fíjense no solamente en el nombre, sino en el icono. Este icono, en base al icono anterior que vimos de Gold Cycle, ¿y por qué nos basamos en Gold Cycle? Porque Gold Cycle es la piedra angular de todos los programas. ¿Okay? O sea, de ahí dependen prácticamente todos los demás programas. Entonces, lo que Gold Cycle nos está indicando con el programa de Energy, nos indica que es un aporte extra de energía a los sentidos, a la parte sensorial. En este caso de armonía bioenergética, si se dan cuenta, el programa de armonía bioenergética busca precisamente equilibrar diferentes sistemas. Por ejemplo, ahí abajito dice para mujeres. Este de para mujeres lo vemos en otros programas también. Incluso lo podemos ver en programas también de Mahili. Pero no es lo mismo ni van a actuar lo mismo porque depende en dónde esté contenido ese su programa. Entonces, en el caso de circulación,
el programa de circulación no va a actuar igual específicamente que el que tenemos en ciclo profundo. En este caso, me está hablando de mover la energía hacia ¿cómo se llama? La circulación, perdón, no la energía, la circulación hacia la cabeza, hacia esa sensación donde yo requiero un aporte no solamente de nutrientes. Recuerden que el cerebro, por ejemplo, es uno de los órganos que más consume glucosa, muchísima glucosa. También requiere de mucha agua, también requiere de oxígeno y también requiere de otros nutrientes que son aportados por la circulación, por el torrente sanguíneo. Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, una situación de estar alerta, voy a poner un ejemplo típico. Supongamos que yo tengo una reunión de trabajo muy importante a las 4 de la tarde y mi hora de comida es de 2:30 a 3:30. Entonces, cuando yo como, ¿hacia dónde se concentra la sangre? Pues se va a concentrar en el estómago. Y eso va a hacer que mi capacidad sensorial y de pensamiento se vea disminuida. Por eso, como decimos aquí en México, a muchos de nosotros cuando comemos, y depende de cuánto comamos o que hemos comido, nos da el famoso mal del puerco. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da sueño. Pero supongamos que yo necesito estar en esta reunión alerta, atento, porque si no, pierdo detalles. Bueno, el programa de circulación me puede ayudar a incrementar nuevamente el flujo, el torrente sanguíneo a mi cerebro para poder estar presente y alerta. Otra condición. Supongamos que tengo ya una situación de gravedad donde tuve un accidente cerebrovascular y necesito restablecer el flujo sanguíneo. Ojo con esto. No quiere decir que me va a corregir el problema del accidente cerebrovascular, pero sí me va a estimular ya en el proceso de recuperación, de fisioterapia, de tratamiento post-trauma, me puede incrementar el permitir que nutra nuevamente el torrente sanguíneo, que se creen nuevas conexiones neuronales y que la plasticidad neuronal empiece a activarse. O sea, son también programas de soporte, de complemento ante otras terapias. ¿Qué otra situación me puede servir esto? Cuando yo no tengo la capacidad de mantener mi estado de atención por mucho tiempo y necesito aprender una técnica nueva o estoy en un entrenamiento, etcétera, este programa también me puede ayudar a generar esos estados de aprendizaje, precisamente porque, como lo ven en el icono, me da ese aporte de concentración, de incremento, en este caso de circulación. Entonces voy a tener los suficientes elementos para poder hacer mis funciones cerebrales de manera adecuada. No quiere decir que este programa me vaya a incrementar la presión sanguínea. Eso es otro tema. La presión sanguínea no es generada por el sistema circulatorio, sino por otros sistemas asociados, ¿no? Entonces, no es que me vaya a ayudar o me vaya a incrementar la presión cerebrovascular. Sin embargo, en caso de dolor, por ejemplo, de falta de irrigación o de oxigenación del cerebro, este programa también me va a permitir incrementar esta parte. Entonces, me va a poder permitir estar en armonía en mi sistema bioenergético, pero sobre todo en ese aspecto del sistema cardiovascular o circulatorio, pero a nivel de la extremidad superior. Eso es lo que se puede hacer ahí. ¿Puedo combinar uno y otro? Por ejemplo, el de Energy y sí. Pero repito, esto yo no lo haría durante la noche. Esto yo no lo recomendaría que fuese en horarios donde ya tengo que descansar. Porque la combinación de estos dos programas ya me está hablando de estar alerta, de sentirme bien, pero sentirme en el aquí y en el ahora para lo que se pueda requerir. ¿Sí me expliqué? Entonces, esa es una de las funciones que tiene ¿Dónde más vemos este programa? Vamos a ver. Mezclas de nutrición digital 5. El programa de nutrición digital en sus 6 segmentos contiene los subprogramas que con frecuencias en microcorrientes pueden llegar a aportar el efecto vibracional que algunos nutrientes o sus componentes pueden aportar en los requerimientos que los sistemas necesitan para reactivar o armonizar sus funciones, sean estas biológicas, bioquímicas, de síntesis, de depuración, etc.
Como ejemplo para comprender el efecto de estas frecuencias, lo podemos comparar al efecto en bienestar y relajación que experimenta el sistema nervioso, cuando le complementamos con las vitaminas de la familia del complejo B. Miren, este programa de mezclas de nutrición digital es el programa más amplio. Como lo hemos platicado en otras pláticas, para los que son nuevos, el programa de nutrición digital está dividido en 6 segmentos, en 6 partes. Cada parte tiene su razón de ser, o lo acomodó la empresa de una manera muy lógica y coherente. En esta sección 5 me está hablando de aspectos que tienen que ver con ciertas condiciones de restablecimiento fisiológico, deportivo, físico. El programa de mezclas de nutrición digital es un programa un poquito, ¿cómo decirlo? Polémico. En algunas secciones ustedes van a encontrar que aporta, por ejemplo, vitaminas, aporta minerales, aporta complejo B, aporta oligoelementos, etc. He escuchado en muchas ocasiones que si tú te pones esos programas, por ejemplo el de vitaminas, ya no requieres vitaminas porque ya te lo dio. ¿Qué tan cierto es eso? Miren, desde la experiencia terapéutica de ya de muchos años, desde mi experiencia, y repito, así como estas clases que estoy dando, la interpretación de los símbolos es parte de mi autoría, no es de Healy. Healy se va a mantener a la raya porque no se le permite decir más cosas como empresa, precisamente porque dentro de lo que son las regulaciones sanitarias a nivel mundial, no podemos garantizar ni asegurar que cierto elemento, cierto producto, cierto nutriente haga un efecto específico. Para eso están los estudios de doble ciego que hacen los laboratorios y pasan por todo un proceso. Bueno, como esto es tecnología, está autorizada precisamente para equilibrar el desorden bioenergético del cuerpo. Digo, autorizada o más bien notificado, la empresa ha notificado que así funciona. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay que ser muy coherentes y éticos con lo que yo estoy haciendo. Miren, lo que van a aportar estos programas de nutrición digital no me va a dar bioquímicamente el componente ni nutricionalmente hablando de lo que las vitaminas harían. Ojo con eso. Por favor, sí hay que tener mucha conciencia al respecto. Pero sí me van a aportar la sensación, la vibración que el cuerpo tiene como cuando nos ponemos algún nutriente o alguna vitamina. ¿Me explico? Es decir, cuando nosotros nos ponemos complejo B, ¿cómo nos sentimos a nivel nervioso? Pues nos sentimos relajados, nos sentimos alertas, nos sentimos incluso hasta contentos. Bueno, esa sensación que aporta la vitamina B o el complejo B es lo que va a aportar las frecuencias que estamos aplicando del programa de nutrición digital. De verdad, discúlpenme, o sea, es que hay mucha discrepancia al respecto, porque también a veces se prometen cosas que no son, y no podemos decir que Healy es un producto milagro, cúralo todo. No, eso es una irresponsabilidad. Sé que mis palabras a veces son polémicas, sé que a veces no cuadra con mucho de lo que ustedes han escuchado, pero prefiero que me tachen de loco a que me digan después, es que tú nos prometiste que iba a hacer esto cuando bioquímicamente no es comprobable. Pues ojo con esto, ¿sí me va a aportar la sensación? Sí. La nutrición digital que yo requiero a través de las frecuencias, como si yo me hubiera puesto o aplicado cierto componente, sí. ¿Me va a ayudar a hacer la síntesis o me va a reactivar las capacidades de sintetizar ciertos, como por ejemplo los aminoácidos para crear proteínas? Sí, pero no me va a aportar los aminoácidos, no me va a aportar la proteína, no me va a aportar los componentes bioquímicos. Espero que esto se vaya entendiendo. Por eso es importantísimo tenerlo muy en claro, porque los programas que voy a ver ahorita, por ejemplo el de respiración, pues no quiere decir esto que el programa va a respirar por mí, ¿se entiende? O sea, vamos a ver qué es lo que hace cada programa referente a este icono. Vamos a ver. El subprograma Respiración, por su nombre e iconografía del símbolo,
Nos aporta información de que este subprograma puede ayudar a estimular las capacidades de las vías aéreas superiores o del área anatómica que se extiende desde las fosas nasales anteriores hasta la laringe y que incluye, como principales regiones, la nariz, los senos paranasales, el oído medio, la faringe, la laringe y las estructuras amigdalares. Este programa puede ser un complemento para mejorar la capacidad respiratoria cuando tenemos necesidad de incrementar la saturación de oxígeno en sangre o para llevar más aire a las vías respiratorias inferiores, o cuando practicamos ejercicio de resistencia o en la meditación, entre muchas otras prácticas. Por ejemplo, mira, este programa de respiración, junto con el anterior que vimos, de lo que es circulación, si los conjugáramos, ¿qué creen que pasaría con nuestros sentidos? Con nuestro aporte energético circulatorio de nuestra extremidad. ¡Pum! ¿Qué cocaína, ni qué cocaína, ni qué cosas raras, ¿no? O sea, literalmente nos pondría en estado de alerta, pero no en un estado de alarma, sino atentos, presentes, conscientes. Esta parte de la respiración, del programa de respiración, como su nombre lo dice y su iconografía lo indica, me puede ayudar a mejorar esa capacidad respiratoria. No me va a aportar de oxígeno, ojo con esto, pero sí me va a permitir capturar y transferir mayor oxígeno a través de mis vías respiratorias superiores. ¿Sale? Por ejemplo, supongamos, yo tengo un problema de sinusitis y me cuesta trabajo respirar adecuadamente, o tengo una lesión donde mi tabique o algunas partes de mi nariz están obstruidas, o tengo un pólipo. O sea, pueden ser muchas condiciones. Este programa de respiración me va a permitir capturar mayor capacidad de oxígeno para ser llevados a las vías respiratorias inferiores. Esto es muy importante comprenderlo. Repito, no es que este programa, me vaya a aportar más oxígeno, porque no es un tanque de oxígeno, pero sí me va a permitir tener la capacidad de transporte y de absorción de oxígeno en mayor medida. ¿Ok? Y obviamente, como su nombre lo vemos y como por el icono, me va a permitir sentirme bien. ¿Ok? ¿Hasta aquí se va entendiendo esto de este programa? Bien. Bueno, hasta aquí, si ustedes vean, si nosotros combinamos lo que es el programa de respiración, el de programa de circulación y el de Energy, de verdad es un aporte energético a los sentidos brutal. O sea, me mantiene atento. Supongamos, estoy yo preparándome para estudiar, para aprender. Puedo ponerme, antes del examen, el programa de armonía, el que vimos la semana pasada, que era el de Bain, ¿se acuerdan de ese que lo vimos la semana pasada? Puedo ponerme Bain, que me va a permitir armonizar el campo bioenergético en general, que dijimos era como las dos polaridades, pero también me puedo poner el de aprendizaje y me puedo poner uno de energy. Entonces, eso me va a permitir aprender más rápido. Pero en el examen como tal, para recordar lo aprendido, puedo usar energy, puedo usar circulación y respiración. Y esto me va a permitir estar más tranquilo, mejor oxigenado, recordar lo que aprendí o lo que estudié para poder estar presente. Espero que se vaya entendiendo cómo lo podemos utilizar y cómo podemos mezclar los programas, o los subprogramas más bien, en base a la iconografía. ¿Vale? Tenemos el siguiente, que es movimiento. Este es un programa que a veces no se entiende muy bien. Vamos a entender. Movimiento. El símbolo de este programa hace referencia al aporte o incremento extra de componentes o frecuencias que requerimos para generar un estado de bienestar y plenitud de los sentidos. El nombre del subprograma de movimiento nos da información de su posible efecto sobre alguna condición de rigidez o de parálisis o de dificultad de movilidad en la extremidad superior. O bien donde alguno de los sentidos puede estar paralizado o limitado en su movilidad. Bien, esto de movimiento también habla de esta capacidad que podemos llegar a perder por alguna enfermedad crónico-degenerativa, por un accidente, por algún golpe,
cuando queremos restablecer las funciones neuronales, cuando queremos restablecer la circulación, cuando tengo a lo mejor una parálisis facial, cuando tengo problemas de movilidad de la lengua, cuando tengo problemas de movilidad en los ojos, en el habla, etcétera. O sea, esta parte, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué me estoy refiriendo a movimiento? Miren, no es lo mismo de movimiento que ustedes están viendo aquí al que está exactamente abajo de él. El de abajo dice movilidad, ¿se dan cuenta? Pero el icono es completamente diferente. El icono me habla en la parte de movilidad del cuerpo completo, de una actividad física, de una técnica de rehabilitación, de un plan de entrenamiento, de readaptación, de reforma o de performance del cuerpo. En el caso del de arriba, el que dice movimiento, con el icono que estamos viendo de corte e incremento, es completamente diferente. ¿Se pueden combinar los dos? Claro. Y más cuando tengo la condición donde, por ejemplo, tuve ¿cómo se llama? Una situación donde pude haber quedado hemipléjico o parapléjico, o qué sé yo, y todavía tengo la posibilidad de restablecer cierta movilidad. Bueno, pues estos programas pueden ayudarme como complemento a mi fisioterapia a poder restablecerme. ¿Se va comprendiendo? O sea, vean la importancia de comprender lo que son la diferencia de los iconos entre uno y otro, aunque sus iconos, sus nombres sean prácticamente los mismos. O a veces el icono es el mismo, pero el nombre es completamente diferente. Entonces, es el icono el que me va a indicar cuál va a ser el área que va a tratar este programa. ¿Se entendió esta parte? Yo sé que hay a lo mejor algunas dudas, las vamos a contestar en unos minutos, por favor. Bueno, y por último, tenemos de competición. ¿A qué se refiere de competición con relación a este icono? Vamos a ver. Competición. La competitividad es un estado anímico que activa al sistema endocrino que a su vez produce descargas de hormonas, como la testosterona, la hormona del crecimiento y el cortisol. En este caso el cortisol activa el estrés bueno o eustrés. La competencia o la práctica deportiva conlleva una alta demanda biomecánica y un estado de estrés físico, al cual responde el sistema endocrino, como parte de los mecanismos fisiológicos de regulación homeostática. Los cambios en el patrón de secreción hormonal durante el ejercicio reflejan la acción de los marcadores séricos de estrés que confluyen en los diferentes circuitos neuroendocrinos, que articulan una respuesta metabólica al aumento del gasto energético. Las frecuencias que este subprograma aporta pudieran llegar a generar en nosotros el estado de bienestar psicoemocional que la competencia sana genera en nosotros. O bien ayudarnos a restablecer y ayudarnos a recordar el estado de excitación y diversión que genera el eustrés de la competencia. La competitividad o la competición es un estado propio del ser humano. De hecho, todo es una competencia. Nosotros competimos con no sé cuántos millones de espermatozoides para poder fecundar el óvulo de nuestra madre. O sea, desde ahí ya empieza una carrera de competición. En la vida también hay competitividad y sin la competitividad no podríamos desarrollar sensaciones de autoestima por el logro alcanzado. O sea, esa sensación de sentir que logré algo, que alcancé o que gané, es una sensación que genera dopamina. Esa dopamina, al igual que el cortisol, son un cóctel y también con la hormona de crecimiento, que permiten que la competitividad se lleve a cabo y viceversa. La competitividad también genera ese cóctel de hormonas. Esto nos genera a nosotros algo que conocemos como eustrés. El estrés mismo está dividido en dos partes. No sé si la mayoría de ustedes lo sepan, pero tenemos un estrés malo que se clasifica como distrés. Ese estrés malo es el que nos enferma, es el que si lo mantenemos durante mucho tiempo puede generar problemas cardiovasculares, genera muchísima descarga de hormonas como el cortisol, como la adrenalina, la noradrenalina, en fin, un montón de hormonas que cuando están mucho tiempo en el torrente sanguíneo pueden generar ciertos daños. Bueno, el distrés genera eso. La competición sana, el querer nosotros entrar en una carrera de algo para lograr algún objetivo, genera algo que conocemos como eustrés.
El eustrés es ese estrés bueno cuando nosotros sabemos que vamos a, por ejemplo, a salir de viaje a un lugar que hemos ansiado mucho tiempo viajar y que ahora sí se me hizo y estoy emocionado y a la vez nervioso porque no sé cómo va a estar el transporte, el nuevo idioma, etcétera. Esa incertidumbre, que también son retos con uno mismo, generan eustrés, es decir, un estrés saludable, ¿sale? Por el tipo de hormonas que generan. El eustrés genera tanto testosterona, que también en la mujer es necesaria, no es una hormona necesariamente mala para la mujer, genera hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento es uno de los rehabilitadores, regeneradores por excelencia del cuerpo, ¿ok? Y la otra genera también lo que es el cortisol. Ese cortisol es el que va a mover. De hecho, todos nosotros, todos, generamos ese shot de cortisol a las 6 de la mañana. Eso es gracias a los biorritmos. Sin ese shot de cortisol, cuando nosotros no lo producimos, no podríamos levantarnos durante el día. De hecho, las personas que tienen un agotamiento crónico y ya no produce sus glándulas suprarrenales la cantidad suficiente o la calidad de cortisol, son personas que sufren de agotamiento extremo, ¿sabe? Entonces, ese tipo de aspectos que sean generados por el estrés malo, tiene sus efectos. Pero el estrés bueno genera esa emoción. ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, íbamos a ir a la playa cuando éramos niños? Los primeros que nos levantábamos, que nunca nos levantábamos temprano, éramos nosotros. Y llévanos, papá, llévanos. Ese eustrés, esa es la parte de las hormonas que se generan por la competición, por algo bueno que vamos a vivir. Entonces, cuando nosotros utilizamos este programa de competición, es una forma de hacerle sentir al cerebro esa sensación de bienestar, de plenitud. Entonces, ¿puedo combinar todos estos? Sí, pero también aquí no se recomienda combinar más de 3, porque entonces sería una sobrecarga. Y recuerden, una de las leyes de la polaridad es que dice que cuando una polaridad llega a su punto álgido o a su punto extremo, o lo llevamos a un punto extremo, se convierte en su opuesto. Entonces, para no sobreestimular al cerebro y a los sentidos y no caigamos en un agotamiento o en una apatía, no utilizar más de 3 programas, sobre todo de estos que son de incremento. Yo utilizaría máximo 2 y lo complementaría con alguno otro. ¿Se entiende? Entonces, vean cómo la iconografía me va dando mucha información. La diferencia, por ejemplo, en el que vimos en la diapositiva anterior de nutrición digital, aquí también tenemos circulación, pero la circulación de este junto con lo que es el icono, como ya lo vimos, me habla de activar la circulación para activar la circulación de retorno, sobre todo esa parte yin, esa parte de circulación de ascendente, la parte que viene hacia abajo. Por ejemplo, me puede ayudar mucho en problemas en los que tengo problemas de circulación de las extremidades inferiores, para mover la energía, mover el agua, mover lo que es la sangre en este aspecto de circulación. Entonces, por eso repito, la iconografía o el simbolismo de los subprogramas me va a dar la parte que yo necesito comprender. Vamos a pasar ahora a otro icono. Ahorita contestamos preguntas. Al otro icono que sigue en el programa de Gold Cycle, que sería el siguiente. Este programa de Release es el último programa que contiene los programas de Gold Cycle. Hasta esta clase aquí, con esta vamos a terminar lo que son los iconos de Gold Cycle. La próxima semana vamos a ver los que siguen con el siguiente programa, que es dolor estimulación. Vamos a entenderlos. Esos son muy sencillos, no tienen también gran ciencia comprenderlos. Pero en el caso de los programas de Gold Cycle, la iconografía que se repite en repetidas veces nos permite comprender cuál va a ser la acción de este subprograma. Release hace la siguiente acción. Vamos a ver. Símbolo de liberación o expulsión. Este símbolo nos hace referencia específicamente a eso. Release significa liberación o expulsión, soltar, ¿ok? La palabra en inglés representa o tiene esa traducción, ¿no? El soltar, expulsar, liberar, y el icono nos hace referencia a esto. Miren, si se dan cuenta, tanto el programa de Energy como este de Release tienen la misma lengüetilla, ¿sale? Esto ya nos da la idea de algo que me va a permitir introducir al sistema, que es un círculo no cerrado,
sino un círculo que se abre para sacar o para expulsar algún componente o cuerpo extraño, como lo vemos en este pequeño círculo. ¿Ok? El sistema general, que en este caso puede ser el cuerpo, puede ser algún sistema digestivo, puede ser algún sistema genitourinario, en fin, o sea, el sistema que nosotros queramos trabajar me va a hablar de que lo va a abrir este sistema, estas frecuencias van a permitir el estímulo externo para que responda y entonces pueda estimular la expulsión. Activa los procesos de depuración del cuerpo, propios del cuerpo. Miren, cuando el cuerpo tiene, por ejemplo, una infección interna, hablemos de un furúnculo, o de otro tipo de infecciones, cuando el cuerpo tiene bien sus sistemas o su capacidad para expulsar lo que es ajeno, literalmente abre conductos de manera automática, autónoma, y permite la expulsión y limpieza de esa infección, de ese tóxico o de ese cuerpo extraño. El cuerpo, cuando necesita o pierde la capacidad por algunas, ya sea por un estrés excesivo, por una super o sobre intoxicación, o por una enfermedad crónico-degenerativa donde el sistema ya está perdiendo vitalidad, este programa me puede ayudar a estimular esos procesos de depuración. Vamos a ver. El subprograma Release, como su traducción lo indica, significa soltar o liberar. El símbolo de este subprograma nos refiere a la acción de expulsar, sacar o liberar. El cuerpo tiene la capacidad de expulsar todo objeto extraño, asimismo tiene un sistema de depuración y desintoxicación. Las frecuencias en microcorrientes de este subprograma pueden llegar a activar la capacidad de eliminación del cuerpo, de toxinas, o microorganismos, o cuerpos extraños o de desecho que deben ser eliminados. Este programa normalmente en clases al principio, cuando empezamos a manejar lo que eran los programas de Healy, estoy hablando de hace prácticamente 2 años, para los que lo usábamos empezamos a ver que tenía una acción bien interesante, que era la de desinflamar. Y obviamente cuando nosotros desinflamamos el sistema o el área, pues obviamente se libera, la circulación fluye mejor. ¿Okay? Entonces, dentro de sus aplicaciones sí tiene esta capacidad de desinflamar. Cuando hay una edematización o una inflamación, este programa me permite no solamente desinflamar, como contábamos, sino también cambiar el pH de un estado muy ácido o hiperácido a una condición un poquito más alcalina, más equilibrada. Este programa tiene esas capacidades, aparte de estimular la expulsión. Depende de dónde nosotros tengamos una situación que expulsar, va a tener un efecto. Y también sobre qué parte del cuerpo lo podamos poner. Miren, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un problema de estreñimiento crónico. El estreñimiento, o las heces fecales que se generan a través del estreñimiento, pues obviamente está asociado prácticamente con una colitis. Todas las itis son inflamaciones. Entonces yo puedo poner prácticamente este programa que me va a ayudar a la movilidad de lo que es el intestino grueso, y si lo combino con el programa de evacuación y el de Pure, ¿qué creen que va a pasar? Se van a activar los procesos de expulsión, en este caso específicamente de las heces fecales. He escuchado, no he tenido la oportunidad de utilizarlo personalmente en esos casos porque ya me retiré de la terapéutica, he usado muchos de esos programas con familiares y personalmente para ver sus resultados. Pero tuve un caso que no puedo corroborar porque la persona me lo comentó como testimonio. Yo no me baso mucho en testimonios, no me encanta basarme en testimonios, pero tienen su valía. Ella me comentaba que se puso por el programa de Release y el de Pure sobre el útero porque tenía miomas y empezó a expulsar un mioma. Eso no lo dudo, o sea, y la persona que me lo dijo, obviamente es de primera mano, yo no soy de los que pasan de testimonio en testimonio en testimonio, son cosas que me comentaron de manera directa y no lo dudo por las capacidades que tiene este programa. Más sin embargo, no puedo, ¿cómo se llama? Corroborarlo certeramente porque fue solamente un testimonio, más no lo pongo en duda, ¿sale? Eso es lo que hace este programa de Release. Y la iconografía me va a indicar qué aspectos va a tener sobre
el programa que esté. En el caso de release, es específicamente activar los procesos de expulsión en general del cuerpo, ¿ok? De liberación. Sin embargo, también lo vemos en otras partes. Este programa lo vemos aquí, en el programa del poder de 3. Los elementos que componen a Vata son el aire y el éter. La traducción más conocida de Vata es aquello que mueve cosas. Generalmente se lo vincula en el cuerpo con el elemento del viento, este es la fuerza de motivación primaria de los doshas. Sin él, los otros doshas no tendrían movimiento. Según la Ayurveda, Vata es responsable de nuestra capacidad de adaptación mental y física. Es la energía que guía a nuestro cuerpo y mente, gobernando el sistema nervioso, los huesos, el sentido del tacto y la audición. Un estado Vata estabilizado nos permite navegar sin interrupciones por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, nuestra integración sensorial y nuestros procesos mentales fluyen, nos sentimos espaciosos, creativos y llenos de energía. La respiración sostiene a nuestro sistema nervioso y hay homeostasis entre tejidos y órganos. Vata es quien regula el movimiento de nuestra fuerza de vida, el prana, y esta fuerza es la que nos permite inhalar y exhalar fácilmente. Bien, dentro de lo que es la medicina ayurvédica, porque recuerden que este programa de poder de 3 está asociado con la terminología y con las técnicas y principios de la medicina ayurveda. Los doshas o fuerzas, como ya lo hemos platicado, pero lo voy a volver a repetir porque puede ser que haya gente nueva. Los doshas son fuerzas que nosotros tenemos desde el momento en que fuimos concebidos y conforme hemos ido desarrollándonos como individuos, vamos fortaleciendo ciertas predominancias de estas fuerzas. Por ejemplo, Kapha es una persona que está compuesta por el elemento tierra y agua. ¿Qué significa esto? Que estas dos fuerzas de la naturaleza en conjunto, cuando se conforman, pues generan lo que puede ser la estructura física. Los Kapha son personas, cuando esta fuerza las domina, son personas que son muy corpulentas, no necesariamente obesas o gordos, no necesariamente, son corpulentos, son grandes, son fuertes, ¿ok? Hay niños que desde que son chiquitos reflejan muy bien cuáles son las fuerzas que los dominan, ¿ok? Son, por ejemplo, esos gorditos hiperactivos, ¿sale? Y no estoy hablando de obesos, sino niños que son muy corpulentos, pero que parece que están bien flacos y se mueven porque su energía, sus fuerzas están conformadas por esos dos elementos. En el caso de Pitta, son personas musculosas, ¿ok? Bien definidas, fisiológicamente hablando, bien definidas. Y los Vata son personas muy delgadas, casi huesudas. ¿Qué tiene que ver estas fuerzas de los doshas o estas características con lo que estamos hablando del símbolo? Miren, Vata está compuesto por dos elementos intangibles, por el aire y por el éter. El éter, ahora nosotros lo conocemos dentro de lo que es la mecánica cuántica como el elemento cuántico, el campo cuántico. ¿Okay? Ese es de donde están contenidos todos los registros akáshicos o todos los registros informacionales personales. Entonces, por ser dos elementos intangibles, muy sutiles, nos hace referencia a la capacidad de idear, de generar todo lo que pasa en la mente, porque la mente, los procesos mentales también son muy sutiles. Entonces, cuando vemos este elemento con este símbolo y en base a lo que vimos de release, podemos interpretar que este programa no solamente me va a ayudar a equilibrar o poner en armonía estas dos fuerzas intangibles, sino también me ayuda a eliminar de procesos o de creencias mentales tóxicas, patológicas. Recuerden que nuestra realidad, nuestro estado de bienestar está conformado por nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias va a determinar mis pensamientos y mi forma de pensar va a determinar mi forma de respuesta o de actitud o de actuar.
Entonces, mi realidad está determinada por cómo yo actúo cotidianamente, por mis hábitos, tienen como origen lo que está contenido en mi sistema de creencias. Cuando yo estoy en un proceso de transformación de nuevos hábitos para corregir algún estado de malestar, puede ser algo también gravísimo, como por ejemplo un cáncer, una diabetes, una artritis, qué sé yo, cualquier situación. Cuando yo ya caigo en razón de que lo que me llevó a enfermar fue mi sistema de creencias y tengo que liberarme de eso, este programa de Bata específicamente puede estimularme a través de sus frecuencias la reprogramación que puede venir acompañada con una terapia de psicoanálisis. ¿Me expliqué? O sea, donde yo ya tengo la necesidad de cambiar procesos mentales y eliminar creencias que no son mías. Un ejemplo clarísimo, el dinero no crece en árboles, por ejemplo, o los hombres no deben llorar. Cosas de ese tipo, o sea, creencias que son patológicas y que nos han hecho mucho daño a la sociedad humana en general, cuando ya caemos en conciencia de que eso no nos ha permitido seguir avanzando, este programa, por la característica que tiene de expulsión, pero por las fuerzas que conforman este dosha, me habla de esa capacidad de eliminación de creencias o pensamientos patológicos o dañinos. ¿Se entendió lo que hace este programa con su iconografía específicamente? Ahora, otra cosa, si yo quiero utilizar este programa para restablecer o fortalecer las fuerzas de los doshas, del elemento aire y el elemento éter dentro de mi fisionomía, también lo puedo hacer para ello. También funciona de esa forma. Y me permite fortalecer esos dos elementos para activar también los procesos de depuración que pueden estar concentrados, porque ahora en lugar de yo ser un elemento pita, estoy más hacia capa, es decir, en lugar de estar físicamente hablando equilibrado, a lo mejor estoy subiendo de peso. Entonces me pongo bata para estimular los procesos de eliminación y fortalecer esas fuerzas que me conforman para restablecer mi estructura física. Espero no haberlos confundido. O sea, lo puedo utilizar en base a las fuerzas de los doshas, de los elementos que conforman cada dosha. ¿Sale? Espero que esto se haya entendido. Si no, ahorita contestamos preguntas. Y por último, tenemos el programa de reequilibrio. El subprograma Reequilibrio nos recuerda al subprograma Release the Gold Cycle, donde su acción es la de ayudar a liberar de lo ajeno al cuerpo. Para el restablecimiento del bienestar y la activación de los procesos de regeneración u homeostasis del cuerpo, es necesario reequilibrar las desarmonías bioenergéticas y orgánicas de los sistemas de armonía y excreción del cuerpo. Las frecuencias en microcorrientes de este subprograma pueden facilitarnos esta labor. Bien, recuerden lo que en algún momento platicábamos sobre cuáles son los principios de la medicina holística y natural. Los principios son, el primero, desintoxica. O sea, si tú no desintoxicas, no vas a poder, hagas lo que hagas, no va a tener el efecto necesario o suficiente. Segundo, relaja, es decir, reactiva las funciones del sistema parasimpático, porque el sistema parasimpático va a, ¿cómo se llama?, a estimular los procesos homeostáticos o de regeneración. A eso se refiere cuando decimos relaja, o sea, activa esos procesos del sistema parasimpático. Y por último, tenemos la acción de activa, es decir, activa las funciones fisiológicas, biológicas, bioquímicas, etcétera, que se perdieron en el proceso de la enfermedad. Esos son los principios elementales de la medicina holística y natural. Gold Cycle cumple con esas funciones, pero en ciertos casos donde hay una intoxicación brutal o donde ya hay una degeneración más avanzada de los sistemas, tenemos que poner en reequilibrio todas las funciones. Este programa me ayuda mucho con esto. O sea, puedo empezar un programa, por ejemplo, de desintoxicación, puedo usar Gold Cycle, puedo usar Pure, puedo usar Release y después Reequilibrio. Sí, puedo usarlos para activar esos procesos de desintoxicación. En alguna ocasión, yo no estuve en esa reunión y lo que dijo el doctor se me hizo muy lógico. A veces podemos utilizar 3 veces el programa de Pure durante el día. Nada más ese para estimular los procesos de curación. Pero hemos caído en cuenta que quienes lo han hecho, muchos han referido de que se sienten muy débiles
y que también se le suelta el estómago. Entonces, para evitar ese tipo de aspectos que son la misma frecuencia o el mismo programa para lograr una desintoxicación profunda, podemos combinarlo con estos programas, como dijimos, Pure, Release y Reequilibrio. Entonces, esto me permite tener una armonización de todos esos procesos. Lo puedo usar 3 días mínimo, hasta 6 días, digo, hasta 7 días. Y entonces ya lo puedo ir combinando con otros programas de microcorrientes para tener un efecto específico. Pero recuerden, no puedo yo restablecer las funciones fisiológicas o biológicas del cuerpo si no estimulo ese reequilibrio. El programa, por ejemplo, de apoyo bioenergético también me ayuda muchísimo. ¿Puedo combinar reequilibrio con apoyo bioenergético? Claro, porque me va a permitir reequilibrar los procesos homeostáticos del cuerpo a nivel ya más energético. O sea, depende de lo que yo quiera lograr. El conocimiento de estos programas me permite tomar decisiones de qué protocolos voy a seguir para mí, o para mi consultante, o para mi familiar. ¿Se comprendió? Entonces, estos son los programas, hasta aquí llegan los programas que conforman el programa de Gold Cycle y que están repartidos estos símbolos en otros programas. Espero que hasta aquí, esta clase, este tipo de clases les hayan sido de utilidad, les están permitiendo comprender qué hacer, hasta qué aspectos influye cada programa o cómo utilizar cada programa. Estas clases, recuerden, son gratuitas, son abiertas, son parte de la aportación que su servidor, junto con la empresa que represento, queremos aportarles a ustedes. Esperamos que esto lo sigan compartiendo. Al final de cuentas es para la comunidad de Gili, específicamente. Y bueno, esperemos que les sea de utilidad. Permítanme cerrar la clase para empezar con la parte de preguntas y respuestas. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Gracias por tu presencia. En Harmony Lab tenemos cursos de especialización en técnicas holísticas. Dichos cursos son mucho más profundos, con la finalidad de que puedas aprender a manejar las técnicas holísticas que Gili utiliza en sus análisis de resonancia y en su app de microcorrientes. Así, podrás utilizar todo el potencial que tienes en tu dispositivo Gili. Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, será un placer atenderte. Nos vemos la próxima clase, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.